Qué bueno empezar recordando el Evangelio, recordando que la muerte y resurrección de Cristo es por la razón que estamos aquí, porque Él nos salvó. De lo contrario, no estaríamos aquí, no pudiéramos decir somos salvos, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitábamos ese sacrificio que por amor hizo el Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que vaya a Josué, capítulo 24. Josué 24, vamos a estar leyendo versículos 14 y 15. Como mencionaba el pastor Álvaro, probablemente esto es un pasaje muy conocido para usted también. Lo ha escuchado, hay canciones basadas en estos versículos, pero una vez más vamos a reflexionar en lo que puede significar. Josué 24, 14 y 15 dice: Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias te damos una vez más, que nos da esta oportunidad maravillosa de congregarnos en tu nombre, para alabarte, para adorarte como iglesia, pero también para ser edificados por medio de tu palabra. Y eso oramos en este momento, que nos hable, que nos edifique, que nos desafíe y que tu Espíritu Santo haga fructífera esta palabra en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siendo este el primer domingo del año 2026, yo no sé si a usted le pasó igual, pero yo siento que el año pasado se fue mucho más rápido de lo que esperaba. El 2025 pasó velozmente. Y para muchos aquí, yo sé que fue un año marcado por eventos significativos, decisiones importantes, cambios inesperados, pérdidas dolorosas o bendiciones que jamás imaginaron. Por eso algunos van a recordar el 2025 con gratitud y alegría, reconociendo la bondad de Dios en respuesta a sus oraciones, a la provisión o al crecimiento espiritual o a nuevas oportunidades que tuvieron. Otros, en cambio, lo recordarán con sentimientos encontrados, alegrías mezcladas con frustraciones, logros acompañados de cansancio o incluso heridas que todavía no han sanado del todo. Y por eso yo creo que esto es un momento significativo. El comienzo de un año crea de manera natural un espacio para detenernos, para mirar con gratitud y honestidad hacia atrás, pero también para mirar hacia adelante con esperanza y con responsabilidad espiritual. Iniciamos este nuevo tiempo haciendo balance de cómo fue el año anterior, pero no solo de lo que quedó atrás, sino también de cómo queremos vivir
el próximo año, en qué queremos invertir nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestras prioridades, y de manera consciente o no, comenzamos a tomar decisiones que marcarán el rumbo de los días por venir. Por lo general, en los primeros días del año, de cada año, solemos hacernos, aún de manera implícita, preguntas como estas. ¿Qué valió la pena del año anterior? ¿Qué no debería repetirse? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué debe cambiar a partir de ahora? ¿Qué necesito dejar atrás y qué debo reafirmar con mayor convicción? Y estas no son preguntas solo prácticas, sino que también son profundamente espirituales, porque detrás de cada nuevo comienzo hay una pregunta aún más profunda. ¿A quién voy realmente a servir este año que inicia? Y Josué 24 nos lleva a un momento muy parecido, pues no es solo el cierre de un discurso, es prácticamente el cierre de una vida de liderazgo fiel. Ya siendo anciano y consciente de que su tiempo ha terminado, Josué convoca al pueblo para una decisión que marcará su vida espiritual. Y note que él no les presenta nuevas estrategias militares ni nuevos planes de expansión, sino que él hace una pregunta central, urgente y decisiva. Escojan hoy a quién servirá. Y eso no es un llamado emocional pasajero, es una decisión seria, consciente y con consecuencias reales. Y para mayor comprensión de este pasaje lo voy a dividir en 4 puntos principales, cada uno con varios subpuntos. En primer lugar, vamos a ver un contexto. En segundo lugar, vamos a ver que servir al Señor requiere una fe reverente y sincera. En tercer lugar, veremos que no decidir es en realidad decidir. Y por último, vamos a ver que el liderazgo piadoso modela una decisión firme. Así que empecemos con el contexto bíblico, un repaso que confronta. Para entender la palabra de Josué necesitamos repasar la escena. Como mencioné, ya Josué era anciano, había pasado toda una vida sirviendo al Señor, primero como ayudante de Moisés, luego como líder del pueblo en la conquista de la tierra prometida, pero ahora su ministerio está llegando a su fin. Sabe que no habrá muchas más oportunidades para hablarle al pueblo como líder nacional. En cuanto a Israel, el pueblo de Dios ya no está en el desierto. La tierra ya fue conquistada, las tribus ya recibieron su herencia y el pueblo vive en un tiempo de relativa estabilidad. Y yo creo que precisamente ahí está el peligro. Pues cuando la lucha termina y la vida se vuelve más cómoda, el corazón tiende a relajarse espiritualmente. Y Josué convoca al pueblo en Siquén, un lugar cargado de memoria espiritual, pues fue allí que Dios se había revelado a Abraham cuando llegó por primera vez a la tierra. Fue allí que Jacob le había dicho a su familia que se deshicieran de los ídolos. Así que no es un lugar escogido al azar, es un lugar que les recuerda decisiones pasadas de fidelidad
y exclusividad hacia Dios, pues Él le está hablando a un pueblo de Dios, no a un pueblo pagano que ignora quién es Dios. Y note que antes de Él pedirle al pueblo, hace algo fundamental. Les recuerda lo que Dios ya había hecho. Él repasa la historia desde Abraham, la liberación de Egipto, el cuidado en el desierto y la victoria en la conquista. Es como si Él quisiera transmitir un mensaje claro. Israel existe, permanece y prospera únicamente por la gracia de Dios. Y es solo después de este repaso que viene el llamado a decidir. Josué no les dice, sirvan al Señor para que Él los bendiga. Más bien sería porque ya el Señor los ha bendecido, ahora decidan a quién van a servir. Un recordatorio de que la obediencia no es la causa de la gracia, sino su respuesta. No servimos al Señor para que Él nos salve o nos bendiga. Es que ya Él nos salvó, ya nos alcanzó. Y es en ese contexto, con la historia de la fidelidad de Dios fresca en la memoria y con el futuro por delante, que Josué declara estas palabras: escojan hoy a quién servirán. Y como ya dije, no es una pregunta teórica ni una reflexión abstracta, es un llamado urgente, pronunciado en un momento decisivo. Josué sabe que ya le queda poco. Muy pronto él no estará para exhortar, corregir o animar al pueblo. La nueva generación tendrá que caminar sin su voz, sin su presencia o sin su guía directa. Y es por eso que Josué no deja este asunto abierto ni ambiguo. Él entiende que el futuro espiritual del pueblo no se definirá por las conquistas pasadas, sino por las decisiones presentes. Y lo que Israel decida en ese momento marcaría el rumbo de sus hogares, de su adoración y de su fidelidad los años venideros. En otras palabras, Josué les está diciendo: no pueden vivir del recuerdo de lo que Dios hizo ayer. Ya el 2025 quedó atrás, lo que pasó ahí ya terminó. Tendrán que decidir cómo responderán a Dios ahora, hoy. Y ese mismo principio es el que nos conduce ahora al corazón del texto, porque antes de que Josué le pida una respuesta clara, él define con precisión qué significa realmente servir al Señor. Él no está hablando aquí de emociones ni de promesas vagas, sino de una fe que se expresa en temor reverente, en integridad, en fidelidad y en una renuncia clara a los ídolos. Y con eso en mente, entremos al texto y escuchemos con atención las palabras de Josué. Lo primero que debemos notar es que él dice: sirvan al Señor. Servir al Señor requiere una fe reverente y sincera. Lea conmigo de nuevo, si usted lo tiene ahí, el versículo 14. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Mire cómo empieza ese texto. Ahora pues. Y esa es una expresión que conecta todo lo que Dios ha hecho
con lo que el pueblo debe hacer. No es una sugerencia futura, es una exhortación urgente para el presente. Ahora pues, teman al Señor. Y al decir esto, no está comenzando con una amenaza, sino con un fundamento. Todo lo que vendrá después, servir, decidir, renunciar a ídolos, depende de esto, temer a Dios. Sin el temor de Dios, el resto del llamado pierde fuerza y se vuelve opcional. El temor a Dios en la Biblia no es terror ni miedo a servir, no es vivir con pánico de que Dios castigue en cualquier momento. Es una reverencia profunda, una consecuencia o una conciencia constante de la grandeza, la santidad y la autoridad de Dios. Temer al Señor es vivir sabiendo que Dios no está a nuestro servicio ni está lejos. Nosotros le servimos y Él está cercano a nosotros. Josué le habla así a un pueblo que había visto la mano poderosa de Dios. Ellos vieron el mar abierto, el maná en el desierto, los muros de Jericó cayendo. Ellos sabían que Dios era todopoderoso. El problema no era ignorancia, era una familiaridad sin reverencia. Con el paso del tiempo, el asombro puede convertirse en costumbre y esa costumbre puede convertirse en descuido espiritual. Por eso es importante este llamado a que teman a Dios, porque el temor al Señor actúa como un ordenador del corazón. Cuando una persona teme al Señor, sus decisiones empiezan a alinearse correctamente, no porque hay alguien vigilándolo, sino porque entiende que vive delante de Dios. El temor del Señor influye en cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo usamos el dinero, cómo respondemos a la tentación y cómo tomamos decisiones aun cuando nadie nos está viendo. Y en Proverbios vemos que se nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No es el final del camino, es el punto de partida. Sin temor de Dios podemos ser muy activos en la iglesia y aún así estar profundamente desorientados espiritualmente. Así que al iniciar este nuevo año, la pregunta no es solo ¿qué planes tengo?, sino ¿vivo consciente de que mi vida está delante del Señor? ¿Reflejan mis decisiones reverencia o solo conveniencia? ¿Hay áreas de mi vida en las que he dejado de temer a Dios porque me he acostumbrado a su gracia? Un nuevo año no necesita simplemente más actividades cristianas. Podemos ir a todas las conferencias que se han anunciado, pero si no hay un corazón renovado en el temor del Señor, van a servir de poco. Porque cuando el temor de Dios ocupa su lugar correcto, es cuando las cosas empiezan a funcionar como debe ser. Ahora, siguiendo en el texto, lo segundo que debemos notar en esta primera parte es la manera en que debe servirse al Señor. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Después de llamar al pueblo al temer al Señor, Josué aclara cómo debe expresarse ese temor.
en un servicio íntegro y fiel. No basta con sentir reverencia. Esa reverencia debe traducirse en una manera concreta de vivir y servir. La palabra integridad comunica la idea de algo completo, entero, sin divisiones. Es vivir con una sola lealtad. Josué está confrontando una fe fragmentada, un pueblo que podía confesar al Señor con sus labios y al mismo tiempo mantener otras lealtades en el corazón. Pero integridad significa que lo que profesamos públicamente coincide con lo que practicamos en privado. Servir a Dios sin integridad es intentar caminar en dos direcciones al mismo tiempo. Más tarde Jesús lo diría con claridad: nadie puede servir a dos señores. No es posible. El problema no es solo la presencia de otros dioses, sino la coexistencia pacífica entre Dios y ellos. Dios no acepta ser uno más en la lista. Él demanda exclusividad. Ahora luego Josué añade la palabra fidelidad. Y aquí el énfasis no es en la pureza del servicio, sino en su duración. Fidelidad es permanecer, sostenerse, continuar, aun cuando el entusiasmo inicial se apaga. Es servir al Señor no es solo cuando es conveniente, sino también cuando es costoso, cuando incluye sacrificio. Israel había servido al Señor en momentos de crisis, cuando dependían de Él para sobrevivir, pero ahora el desafío era distinto: servirle en tiempos de estabilidad, cuando la tentación no es el miedo, sino la comodidad. Como dijo alguien en una ocasión, la fidelidad se prueba más en la rutina que en la emergencia. Muchos comienzan el año con grandes resoluciones espirituales. Algunos empiezan diciendo: este año voy a leer más la Biblia, voy a orar más, voy a servir más, me voy a integrar más. Y yo creo que son buenas resoluciones. Pero la fidelidad no se mide en los primeros días de enero, sino en los meses ordinarios, cuando no hay emoción especial ni presión externa, cuando ya se apagan todas las lucecitas de Navidad y ya hay que volver a la vida normal. Josué está llamando a un servicio que sea auténtico por dentro e invariable a lo largo del tiempo. Integridad sin fidelidad se convierte en un buen inicio que no llega lejos. Fidelidad sin integridad se convierte en una rutina vacía. Dios nos pide ambas cosas. Y hoy es un buen día para que nos examinemos, no solo si servimos al Señor, sino en cómo lo hacemos. Y una buena pregunta que puedes hacerte es: ¿hay área de mi vida que deliberadamente mantengo fuera del señorío de Cristo? ¿Es mi servicio a Dios constante o depende de las circunstancias? ¿Sigo sirviendo cuando nadie me ve o cuando no recibo reconocimiento? Dios nos manda a servir con integridad y con perseverancia, porque el Señor no solo busca manos activas, sino vidas alineadas y fieles hasta el final.
Pero hay algo más que yo quiero que note de este versículo. Quiten los dioses. Nótelo ahí en la última parte del versículo 14. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y estas palabras son quizás la más sorprendente del discurso de Josué, o por lo menos a mí me sorprenden bastante, porque como dije anteriormente, él no le está dando este discurso a un pueblo pagano. Él le está hablando al pueblo del pacto, a hombres y mujeres que habían sido testigos de milagros, que conocían la ley y que se consideraban el pueblo de Dios. Y aún así, Josué les dice, quiten los dioses. ¿No le parece increíble a usted? Es como si ahora mismo dijéramos, miren, a todos los que están aquí, quiten los dioses que usted tiene enganchado en su casa por ahí. Y esto revela una verdad incómoda. Es posible ser religioso y al mismo tiempo conservar ídolos. Es posible estar dentro de la iglesia y estar luchando con ídolos en el corazón. No siempre de manera abierta, sino tolerada, heredada o normalizada. Josué menciona dioses del pasado, cuando estaban en Egipto, pero también menciona dioses del presente, la tierra en la que ahora viven. Es decir, que algunos ídolos venían de atrás, pero otros surgieron por adaptación cultural. Mis hermanos, los ídolos no desaparecen automáticamente con el paso del tiempo o con nuevas etapas espirituales. Si no se confrontan, simplemente cambian de forma. Israel había salido de Egipto, pero Egipto todavía no había salido completamente de Israel. Y la orden de Josué es clara y activa: quiten. No dice reorganicen o reduzcan ni controlen, porque los ídolos no se administran, se eliminan. Porque todo ídolo compite con Dios por el lugar que solo Él debe tener en nuestras vidas. Un ídolo es como una pequeña grieta en una represa. Puede parecer insignificante, pero si no se atiende con el tiempo compromete toda la estructura. Y así ocurre con los ídolos en el corazón. Comienzan como algo pequeño, aceptable, incluso como algo razonable, pero terminan desplazando la centralidad de Dios. Y es importante notar que muchos ídolos no son cosas malas en sí mismos. Son cosas buenas elevadas a cosas supremas. La seguridad, el éxito, la estabilidad económica, el control, el reconocimiento o incluso la familia y el ministerio. Y cuando algo define nuestra identidad, determina nuestras decisiones y controla nuestras emociones más que Dios, eso se ha convertido en un ídolo. Así que hoy es un buen día para hacerte estas preguntas. ¿Qué cosa he permitido que ocupen el lugar que solo Dios debe tener en mi corazón? ¿Qué me produce más ansiedad perder, la comunión con Dios o la estabilidad que he construido? ¿Qué no estaría yo dispuesto a soltar si Dios me lo pidiera? Hay ídolos que no pueden convivir con una vida que dice servir al Señor. Y el llamado de Josué sigue siendo vigente
para servir a Dios con integridad y fidelidad, primero hay cosas que deben ser quitadas. Solo cuando esos dioses son removidos, el pueblo queda realmente libre para servir al Señor con un corazón que no está dividido. Ahora, pasando al versículo 15 y en el tercer punto general, vemos una realidad incómoda. No decidir es en realidad decidir. Hay decisiones que tienen un impacto eterno. Versículo 15, primera parte, Josué les dice, y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién servirán. Después de confrontar al pueblo con el llamado a que teman al Señor, a que le sirvan con integridad y a que quiten los ídolos, Josué hace algo sorprendente, les concede una elección. No los obliga, no los manipula, no los presiona emocionalmente, les habla con honestidad sobria y directa, porque Él reconoce una realidad que muchas veces evitamos. Servir al Señor es una decisión consciente y personal. No se hereda automáticamente, no se impone por tradición, no se sostiene solo por presión social. Cada generación, cada persona debe decidir. No importa si tú creciste en un hogar cristiano, si tienes muchos años sirviendo al Señor, si has servido a Dios toda tu vida, al final la decisión es tuya, servir al Señor. Y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de, eres salvo, ¿cómo vas a invertir tu vida? ¿Cómo vas a usar tu vida delante del Señor? Ahora, el énfasis del texto está en una palabra clave. Hoy, escojan hoy. Josué no permite la postergación. No dice piénsenlo ni decídanlo cuando se sientan listos, porque sabe que la postergación espiritual casi siempre termina siendo una forma elegante de desobediencia. El llamado es urgente porque el corazón humano tiende naturalmente a inclinarse a otros señores. Si no se toma una decisión clara, otras lealtades ocuparán el lugar de Dios. Por eso Josué no presenta la opción de no servir a nadie. Esa opción simplemente no existe. Antes de él concluir el versículo, él les presenta dos opciones. Los dioses del pasado, los que sus padres sirvieron en Egipto, viejas formas de esclavitud, o los dioses del presente, dioses de los amorreos, la cultura que ahora les rodea. Josué deja claro que siempre habrá opciones disponibles. Si no está en Egipto, será Canaán. Si no es el pasado, será el presente. El problema no es la falta de opciones, sino la falta de una decisión firme por el Señor. Muchos no han rechazado servir a Dios abiertamente, simplemente lo han ido desplazando poco a poco, no con grandes actos de rebeldía, sino con pequeñas postergaciones. Más adelante, cuando tenga más tiempo, cuando las cosas se ordenen, y pareciera que nunca llega el tiempo adecuado. Pero Josué nos recuerda que no decidir también es decidir. Decidir no servir al Señor hoy es en la práctica decidir servir a alguien más o a algo más. Pero no hay neutralidad. Y con la segunda parte del versículo
llegamos al último punto. El liderazgo piadoso modela una decisión firme. Después de poner la decisión delante del pueblo, Josué hace algo intencional y poderoso. Declara públicamente su posición: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé lo que ustedes van a escoger, escojan ustedes, dice él, pero esto es lo que yo estoy escogiendo. Él no espera la respuesta de la multitud, no mide el ambiente, déjame ver qué van a decidir la mayoría, no adapta su convicción al consenso, él ya ha decidido. Y en cuanto a esto, lo primero que yo quisiera que note es que es una decisión personal. Él comienza con esta breve palabra: yo. Antes de hablar de la nación, antes de hablar del futuro colectivo, Josué habla de su propia lealtad. Su fe no depende de la presión social ni del comportamiento de otros. Él ha servido al Señor durante toda su vida, pero aún así reafirma su compromiso. Y esto nos da una buena lección. La fidelidad pasada no garantiza la fidelidad futura. Cada etapa de la vida requiere una reafirmación consciente del compromiso que tienes con Dios. Y este nuevo año, la pregunta no es ¿qué decidimos hace años?, sino ¿qué estamos decidiendo hoy? La fe auténtica siempre comienza con una convicción personal antes de expresarse de manera pública. ¿Qué estás decidiendo? Lo segundo es que es una decisión pública. Josué no guarda su compromiso para sí, lo declara delante de todo el pueblo. Su fidelidad no es privada ni ambigua. Él sabe que las decisiones profundas se fortalecen cuando se confiesan con claridad. Y la fe bíblica siempre tiene una dimensión pública. Y eso no es ostentación, es testimonio. Él entendió que con su ejemplo tenía peso y su declaración marcaría a otros. Servir al Señor, mis hermanos, no es solo algo que creemos en el corazón, sino algo que se refleja en cómo vivimos, cómo hablamos, cómo tomamos decisión delante de otros. Pero algo más que podemos notar es que es una decisión familiar. Josué añade una expresión profundamente desafiante: yo y mi casa. Ahora, él no afirma con esto que pueda controlar el corazón de cada miembro de su familia, sino que está asumiendo su responsabilidad espiritual como líder del hogar. Él entiende que el hogar es el primer lugar donde se vive la fe. Antes de hablar de templos, antes de hablar de programas o estructuras, él habla de su casa. Su liderazgo no es autoritario, sino intencional. Él marca una dirección clara. Piensa en un barco. Un capitán no puede controlar el viento. No puede decidir de dónde soplará ni con qué intensidad. A veces el viento es favorable, otras veces es contrario y en ocasiones parece completamente impredecible. Sin embargo, un buen capitán no se queda paralizado por lo que no puede controlar.
se enfoca en lo que sí está en sus manos, ajustar las velas y mantener el rumbo. Y de la misma manera, ningún padre ni madre puede forzar la fe en el corazón de sus hijos. La conversión es la obra del Señor, no es esfuerzo humano. No se puede imponer amor genuino por Dios ni una relación personal con Él. De hecho, intentar hacerlo puede producir resistencia o una fe superficial. Sin embargo, eso no significa que los padres estén sin responsabilidad. Aun cuando no podemos controlar el viento del corazón, sí podemos marcar el rumbo de una dirección espiritual clara en el hogar. Podemos decidir qué valores se honran, qué prioridades se modelan, qué conversaciones se permiten y qué decisiones se toman a la luz de la palabra de Dios. Ajustar las velas espirituales del hogar significa, por ejemplo, que los hijos vean una fe coherente, no perfecta, pero una fe real. Lo mismo que tu cónyuge, que pueda ver en ti una fe real. Significa que la palabra de Dios tenga un lugar visible y práctico, no un lugar decorativo. Significa que la oración no sea un recurso de emergencia, sino un hábito normal en tu vida. Significa también que las decisiones familiares reflejen dependencia de Dios, aun cuando sea difícil. Así como un capitán no ajusta las velas y deja que el barco sea llevado a la deriva, de la misma manera, mis hermanos, cuando un hogar está sin dirección espiritual clara, no queda neutral, queda expuesto a ser guiado por la cultura, por la presión social, por la comodidad, y va a terminar en descuido espiritual. Josué no dice, garantizo que mi casa servirá al Señor. Él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Él lo que está haciendo es declarando una dirección, un compromiso intencional y un rumbo definido. Está diciendo, mientras yo tenga responsabilidad aquí, este hogar caminará hacia Dios. Llegará el momento en que los hijos decidirán, pero mientras dependa de mí dar dirección, esta es la dirección que vamos a seguir. Mis hermanos, al llegar al final de este pasaje y al iniciar este nuevo año, una vez más, note que Josué no termina su discurso contando anécdotas del pasado, ni resaltando sus propios logros como líder. Tampoco deja al pueblo con una emoción pasajera. Él termina con una decisión. Después de repasar la fidelidad de Dios, de llamar al pueblo a temer al Señor, a servir con integridad y a quitar los dioses, Él deja la pregunta suspendida en el aire. ¿A quién van a servir? Escojan hoy a quién servirán. No es una pregunta para discutir, no es una pregunta para responder mentalmente, es una pregunta que exige una respuesta práctica, visible y concreta. Y esa es precisamente la razón por la que este texto encaja tan bien el día de hoy. Un año termina, otro comienza. Con él viene cambio, pero también viene una verdad ineludible.
no podemos vivir únicamente de las decisiones espirituales del pasado. La fidelidad de ayer no reemplaza la obediencia de hoy. Alaba a Dios y agradece a Dios por todo lo que lograste el año pasado. Piensa en aquellas cosas que quizás puedan ser mejor este año. Pero lo principal es, ¿a quién vas a servir? ¿Vas a servir a Dios con integridad, con fidelidad? ¿Tiene cosas que quitar que te están impidiendo servirle como Él manda? Josué lo dijo con claridad y sin reserva: yo y mi casa serviremos al Señor. La pregunta no es cuántos planes tenemos o cuántas metas nos hemos propuesto. Es mucho más profundo. Hoy, ¿a quién tú vas a servir? No mañana, no cuando las cosas se acomoden, no cuando haga un curso de teología, no cuando entiendas mejor lo que significa el versículo tal. Hoy, ¿qué escoges tú? Y es probable que quizás algunos aquí necesitan reconocer que han estado sirviendo al Señor con el corazón dividido. Otros necesitan admitir que han estado postergando decisiones importantes. Y quizás algunos por primera vez necesitan reconocer que han estado sirviendo a otros dioses que no pueden salvar o sostener ni dar vida. Y estas palabras, noten que estaba dirigido al pueblo de Dios, no era a no creyente, era al pueblo de Dios. Si tú has estado con tu corazón dividido, es importante que evalúes, que piense, ¿estoy sirviendo a Dios y a algo más? ¿Está mi fidelidad dividida? Es importante escoger hoy. Y si tú no conoces al Señor, si todavía tú no eres salvo, entonces tú no puedes escoger hasta que Dios mismo obre en tu corazón y tú puedas decir, he nacido de nuevo. Obra que solo hace Cristo. Entregar tu corazón a Él, pedir la salvación que solo viene de Él. Y que puedas tú quitar todo lo que hay en tu vida que te impide servir a Dios con integridad y con fidelidad. Mis hermanos, es mi oración que cada uno de nosotros, de manera personal y pública, en nuestros hogares, podamos responder con convicción delante del Señor y al igual que Josué podamos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y que esto no sea solo una frase que recordemos, sino una decisión que marque todo el año que está por comenzar para la gloria de Dios. Que tú puedas decir, Señor, yo quiero servirte con integridad, con fidelidad. Yo quiero quitar lo que me impida servirte y entregarlo todo a ti. Cuando hacemos eso, vamos a ver la respuesta de Dios en nuestra vida también. Amén. Oh Señor, te alabamos y te damos gracias por tu gran amor para con nosotros. Señor, con humildad venimos delante de ti, queremos rogar, perdónanos si hemos estado con el corazón dividido. Perdónanos si hemos albergado ídolos en nuestro corazón y en el día de hoy ayúdanos a quitar ese ídolo. Perdónanos si no hemos servido con integridad y fidelidad. Y ayúdanos a partir de hoy a servir con un corazón íntegro y fiel a ti, Señor. Y si hay alguien aquí que no ha sido salvo, Señor, trae nueva vida, que pueda conocerte.
Señor, queremos ser una iglesia que te sirve con fidelidad, con integridad, que trae gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.